Bien. Bueno, sí, va todo de nuevo. Eh, bueno, ahí me pusieron que no se escuchaba. Era que abrí el micrófono y después no sé por qué lo cerré. Vamos otra vez. Eh, rápido. Tenemos, las grasas son parte de un macronutriente. Como me dije a mí mismo, no le dije a ustedes. Eh, los macronutrientes son los que necesitamos en grandes cantidades. Carbohidrato, grasa, proteína. Hoy vamos a hablar de las grasas. Los carbohidratos son una principal fuente de energía rápida, tiene otras funciones más. Las grasas tienen muchas funciones, pero es una gran fuente de reserva de energía, la grasa. Y las proteínas es principalmente, tienen una función estructural, músculo, pelos, uñas, cartílagos y otras cosas más. Y tiene otras funciones más. Esas son grandes funciones. Macronutrientes porque necesitamos grandes cantidades, y aunque necesitamos grandes cantidades, le estamos dando de más, sobre todo carbohidratos. ¿Está bien? Los micronutrientes son los que necesitamos en pequeñas cantidades. Pero a pesar de que necesitamos pequeñas cantidades de vitaminas, minerales, fitonutrientes, hoy no estamos llegando ni a las necesidades mínimas de algunos micronutrientes. Entonces, macro necesitamos mucho y le estamos dando de más, micro necesitamos poco y no nos está alcanzando igualmente. Y eso es por el desbalance que tiene hoy la nutrición ultraprocesada que estamos consumiendo. Así que ahora vamos a pasar esto un poquito más rápido, porque yo ya lo escuché, aunque ustedes no. Entonces, ¿qué son las grasas? Esperen que voy a correr un poquito. ¿Qué son las grasas? Eh, Como dije recién, es un macronutriente que generalmente en el cuerpo se deposita en forma de triglicéridos. Es cuando vos te miden en la sangre, cómo están tus triglicéridos, porque hay triglicéridos circulantes, pero en el cuerpo el depósito de grasa es principalmente de forma de triglicérido. ¿Qué quiere decir triglicérido? Tri quiere decir de tres ácidos grasos, que ahora vamos a ver cuáles son, unidos a una cadena de glicerol. Por eso es triglicéridos. ¿Está bien? De esa manera se depositan. Como ven la figura de atrás, se puede depositar en varios lugares. Cuando uno está delgado se deposita debajo de la piel y es lo normal. Cuando uno empieza a tener más grasa que lo normal, se empieza a depositar en el abdomen y adentro de las vísceras, y eso genera grandes daños. Entonces, dentro de esos ácidos grasos que se unen al glicerol, vamos a tener diferentes tipos de ácidos grasos. ¿Cómo están formados los ácidos grasos? Ven que hay una C, las C son carbonos, no puse todos, pero en el medio serían todos carbonos, generalmente son 18, ¿sí?, moléculas de carbono, unido a moléculas de hidrógeno. No importa esto, pero es simplemente para que entiendan cuando uno escucha qué son los ácidos grasos, cuando hablan de poliinsaturados, monoinsaturados, ¿sí? Bueno, cuando escuchan eso, simplemente dibujé esto para que entiendan qué quiere decir. Entonces, los ácidos grasos son principalmente dos y uno que es por modificación humana, pero principalmente es ácidos grasos saturados o ácidos grasos insaturados. Y los otros son los trans, que son grasas modificadas por diferentes métodos de cocción o diferentes cosas que hacemos nosotros. Pero de la naturaleza son saturados o insaturados. ¿Qué quiere decir saturado? ¿Ven que habíamos dicho que eran carbonos? Todos esos carbonos, cuando todos están unidos a una H, a un hidrógeno, cuando todo está unido quiere decir que está saturado. ¿Está bien? ¿Qué es insaturado? Cuando no está todo saturado. Hagan de cuenta que son asientos. Entonces, cuando están todos ocupados, grasas saturadas. Cuando todos los carbonos están ocupados por hidrógenos, grasas saturadas. ¿Cuándo son insaturadas? Cuando no todos están ocupados. Por ejemplo, monoinsaturada. Y ahora miren el dibujito de las H. Falta una. Cuando falta una, mono es que falta una. Por eso es monoinsaturado. Esto es simplemente para que entienda cuando uno escucha saturado, insaturado, monoinsaturado, ¿qué quiere, qué querrá decir? ¿No? Simplemente es para eso. No se mezclen tanto, no es que lo tienen que entender, pero simplemente para eso. Poliinsaturado. Poli quiere decir varios. Entonces miren ahora el dibujito otra vez de las H's y miren lo que pasa.
esos poliinsaturados, que hay varias que no están saturadas. ¿Está bien? Y esos principalmente el omega 6 y el omega 3. ¿Cuál es la diferencia entre el omega 9 y el omega 3 y el omega 6? El omega 9 es un ácido graso no esencial. No esencial quiere decir que no es esencial que lo consumas. En cambio, los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3 y omega 6, son ácidos grasos esenciales. Quiere decir que no te pueden faltar, pero que los tenés que buscar de la alimentación porque tu cuerpo no puede fabricarlos solo. En cambio, el omega 9 sí. Entonces, cuando vos, que el otro día me preguntaron, cuando vos ves que hay paquetes de galletita que te ponen rico en omega 9, es todo un plan de marketing, una técnica para que la gente que no tiene ni idea qué quiere decir, pero lee omega, piensa que es saludable y compra galletitas porque dicen omega 9. La realidad es que las galletitas están recontraexcedidas en omega 6, que es totalmente dañino para tu salud. No importa si son de agua, si son cerealitas, no importa cuál sea, ninguna son saludables. Como digo siempre, no quiere decir que no puedas comer nada de eso, pero cuando leas omega 9 simplemente es marketing, ¿sí? Porque la mayor parte de la gente tiene desconocimiento y la gente compra. Escucha que el omega es bueno y compra. No, el omega es bueno. Algunos omegas son buenos, otros en exceso no tanto, y ahora lo vamos a ir viendo. Y las grasas trans, como dije antes, grasas modificadas totalmente dañinas para nuestro cuerpo. ¿Está bien? ¿De dónde provienen las grasas? Principalmente de dos fuentes, animal o vegetal, pero hoy en nuestra alimentación la encontramos en varios lugares. Entonces, origen vegetal, origen animal y vegetal, y origen animal. ¿Está bien? Lo del medio son harinas. Generalmente las harinas tienen dos tipos de grasa. Siempre pensamos que tienen grasas animales y que si son malas por las grasas animales, son mucho peores por los aceites vegetales que tienen que por las grasas animales. Más la cantidad de exceso de carbohidrato que genera toda una reacción hormonal con la insulina que hace que acumules grasa por todos lados. Entonces, ¿qué te quise decir recién? La insulina es una hormona que acumula. Por eso, cuando vos comes carbohidratos de más, aumentás tu insulina y la insulina es una hormona que guarda y evita que gastes. Por lo tanto, si tu insulina está alta, vos vas a guardar grasa y no vas a poder quemar la grasa. ¿Quién eleva la insulina? Los carbohidratos son los que elevan la insulina, pero no los vegetales que tienen baja cantidad de carbohidratos y no van a generar una gran reacción de insulina, sino principalmente las harinas. ¿Sí? Todas las harinas, sobre todo las harinas que tienen alto índice glicémico, pero igual, la mayor parte de las harinas de hoy generan disparo de insulina, los azúcares también, porque digo los azúcares porque las bebidas que tienen grandes cantidades de azúcar disparan, las golosinas, los alfajores y todo eso, por supuesto que también genera disparo de insulina. La insulina no es solamente que acumula carbohidratos, sino que lo transforma en grasa y acumula grasa. ¿Sí? Entonces, si vos comés un alimento como la palta, que es grasa, no dispara insulina. Si vos comés un alimento como el salmón o la carne vacuna u otro pescado o el huevo, vas a ver que ese tipo de alimentos, principalmente de origen animal, es proteína y grasa. Casi nada de carbohidrato. Es muy raro que se mezcle en un alimento gran cantidad de grasa y de carbohidratos, muy difícil. Cuando se mezcla gran cantidad de grasa y de carbohidratos, que son los alimentos hechos por el hombre, panadería, todos los alimentos que hoy tenemos, que es lo que más consume la gente, genera que deposites gran cantidad de grasa en tu cuerpo. ¿Está bien? ¿En forma de qué? De triglicéridos. Por eso la gente come muchos carbohidratos, muchos azúcares. Además, cuando se va a hacer su análisis, le sale que los triglicéridos en sangre están muy altos. Entonces, ¿cuál es la función? ¿Para qué sirve la grasa? Una, fuente de energía. Porque a través de la grasa, tu célula genera energía. No tan eficiente como los carbohidratos, pero a través de la grasa genera energía. Generalmente, la grasa se transforma primero en azúcares o carbohidratos y ahí genera la energía. Pero es una gran reserva de energía que podemos tener. La cantidad, o sea, podemos guardar tanta cantidad de energía en forma de grasa, que es ilimitado. Sería espectacular
que no pase eso, para que la gente no suba tanto de peso. ¿Por qué sube de peso? Porque los carbohidratos generan insulina y hoy nuestra alimentación principal es a base de carbohidratos. Gran cantidad de carbohidratos, mucho más de lo que ustedes imaginaban, porque el hombre antes no tenía ningún tipo de acceso a grandes cantidades de carbohidratos, menos varias veces al día, menos todos los días como lo hacemos hoy. Estructura celular. De eso voy a hablar bastante después. Estamos formados por millones de células y las células tienen una membrana y esa membrana es principalmente grasas. Y casi todas las señales de inflamación de tu cuerpo, no inflamación de gordo, inflamación de un proceso inflamatorio de la célula o de los tejidos, o antiinflamatorio, parten desde la membrana. Por eso es tan importante, ¿sí?, los lípidos de las membranas. Ya lo van a entender, lo vamos a ver después. Protección contra la contra temperaturas frías principalmente, por eso la gente de los polos tiene más cantidad de grasa y come más cantidad de grasa, la naturaleza es perfecta. Y protección contra golpes, ¿sí? Por supuesto la gente que tiene más sobrepeso está más protegida de los golpes. Generación de hormonas. Muchas hormonas se generan de las grasas. Por eso las mujeres no pueden tener porcentajes de grasa extremadamente bajos porque tienen desbalance hormonal después. Regula la inflamación, que es lo que hablé de la estructura celular. Absorción de vitaminas, estructura del sistema nervioso, el cerebro es principalmente grasa. Entonces tienen muchas funciones las grasas, por lo tanto, ¿tenemos que consumir grasas? Claro que sí. Tipos de grasa, habíamos dicho que teníamos grasas saturadas, insaturadas o trans. Que vengan de las naturalezas saturadas, insaturadas y hechas por el hombre modificadas, grasas trans. Las grasas saturadas principalmente vienen de todo lo que es origen animal y del aceite de coco. Esas son grasas saturadas. Si se acuerdan, eran todos los carbonos unidos todos, ¿sí?, a moléculas de hidrógeno. Y eso lo que hace es que tenga diferente comportamiento la grasa. Simplemente es eso. ¿Está bien? Sólidas a temperatura ambiente. Y esto es muy fácil de ver. Cuando vos tenés un pedazo de pollo que lo vas a poner en el horno, en la parrilla, y le ves la grasa sólida. Cuando tenés un pedazo de carne y le ves la grasa es sólida. Cuando vos lo calentás, empieza a derretirse esa grasa. ¿Sí? Mucha gente pensó que eso pasaba con el cuerpo humano también. Por eso se iban a correr recontraabrigados y transpiran y creen que están derritiendo la grasa. Mala noticia, no es así, están perdiendo agua, solamente. Me causa mucha gracia, porque había gente hasta que salía con bolsas de nylon, se cubrían bolsas, o sea, abrigado, campera de nylon y a veces hasta una bolsa de nylon para transpirar pensando que se estaba derritiendo, ¿no? No pasa eso. Como dije, sólidas a temperatura ambiente, son buenas para cocinar, ¿sí? Si querés usar para que no se pegue en la sartén o algo. El aceite de coco son grasas mucho más saludables para cocinar. Lo mismo si querés meter una fuente al horno, lo que sea. Contienen colesterol, y ahí es donde se habló muy mal del colesterol, y no es lo que la mayor parte de la gente cree. La mayor parte de la gente que tiene colesterol alto en el cuerpo no viene por consumir grandes cantidades de colesterol, sino viene por un desbalance metabólico generalmente generado por los carbohidratos, y por eso aumenta el colesterol, ¿sí? Mal asociado, recuerden, grasas saturadas, muy mal asociado a enfermedad cardiovascular, Alzheimer, cáncer y diabetes. Todas esas enfermedades tienen que ver con la inflamación crónica. Por eso, antes cuando le hablé de la membrana celular, hablé de la inflamación y vamos después a desarrollar un poquito más sobre esto. Mañana les voy a mandar por Instagram, en mi historia, un artículo que me pasó Tati el otro día, que está súper bueno, que aclara todo lo mismo que estoy hablando y es súper claro. Quiero que lo lean. Vamos a grasas insaturadas, recuerden, ¿sí? Saturado quiere decir que está saturado, como decíamos, ¿no? Un colectivo con todos los asientos ocupados de hidrógenos, ¿sí? El que entró tarde a la charla no va a entender de qué estoy hablando cuando hablo de colectivo ocupado de hidrógenos, para que no entren tarde. Grasas insaturadas.
Mono o poli. Si faltaba uno, mono. Si faltaban varios, poliinsaturado. Monoinsaturado, recuerden que el cuerpo igualmente puede generar los omega 9, pero el aceite de oliva tiene de las 3 grasas, girasol también tiene de las 3, pero ejemplo, ¿no? Frutos secos, mantequilla, maní. Poliinsaturadas, y acá de las poliinsaturadas, la que vamos a hablar principalmente es por el tema, recuerden que las poliinsaturadas eran omega 6 y omega 3. Las monoinsaturadas omega 9, pero las poliinsaturadas omega 3 y omega 6. El aceite de maíz, la pregunta es, ¿será bueno o no? Porque siempre nos dijeron sin colesterol, ¿sí? Para tu salud cardiovascular. La soja, las nueces, las semillas, las almendras, ¿sí? Pescado, y son grasas líquidas, ¿sí? Son grasas, sobre todo el omega 3, grasas líquidas, y cuando uno se pone a pensar, ¿dónde está el omega 3? Están los peces de aguas frías, y a pesar de que es frío, nunca se congela, por suerte, ¿no? Se mantiene líquida. Cuando uno pone las cápsulas de omega 3 en el freezer, van a ver que no se congela. ¿Está bien? Esto no se tendrá que ver, pero es lo que yo imagino. Si no, todos los peces que están en los polos estarían todos congelados, ¿no? Por eso los peces deben ser ricos en omega 3. Las grasas vegetales no contienen colesterol, pero está mal asociado a prevenir la enfermedad cardiovascular, el Alzheimer, la diabetes y el cáncer. Con esto el marketing nos vendió siempre, ¿sí? Los productos bajos en grasa, siempre. Y que los aceites vegetales eran saludables, y la realidad es que es totalmente al revés. Las peores grasas están en los aceites vegetales y las grasas trans están generalmente en los aceites eh, recalentados, frituras, y muchas etiquetas no dicen grasas trans, pero hay cosas que nosotros no podemos medir, ¿no? Cuando vos vas a comprar los panes a la panadería, la pizza y un montón de cosas, no puedes saber si lo tiene o no lo tiene, pero las grasas trans están principalmente, son grasas hidrogenadas que están en frituras, galletitas, panes, facturas, tortas, pizzas, nachos, bla, 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 etcétera, 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 lo que comemos varias veces al día desde la niñez. No hay que comer absolutamente nada. ¿Puedo comer grasas saturadas? Claro, necesitamos grasas saturadas. Como todo, el exceso no es bueno, pero ojo, no le tengan miedo a las grasas saturadas porque son necesarias. Hay un libro, lo iba a traer porque lo tengo ahí, que lo volví a leer, se llama El cerebro pan, y es un neurólogo, nutricionista. Este libro fue bestseller y que habla de la relación entre las harinas, sobre todo por el gluten, y los daños, no solamente a nivel digestivo, como lo que todos conocen como enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, sino que hay mucho más daño cerebral que digestivo por el tema de los carbohidratos y el exceso de gluten que tiene. Pero él habla extremadamente, no sé si decir si la palabra es bien, que habla bien, él dice que es extremadamente importante, fundamental, consumir grasas saturadas y colesterol para tu salud general y para tu cerebro. Van a ver un cartel ahí rojo que dice: el colesterol no es un marcador de enfermedad. Perdón, el colesterol es un marcador de enfermedad, no es la causa. Porque siempre asociamos colesterol alto, enfermedad cardiovascular. Presión alta, enfermedad cardiovascular. Diabetes, enfermedad cardiovascular. ¿No? Como que el colesterol era el factor de riesgo. Colesterol alto, desbalance metabólico, inflamación crónica. Pero no es que el colesterol alto fue la causa, es un marcador del desbalance metabólico. Si corregís el desbalance metabólico, el colesterol vuelve a valores normales. Es como que te está avisando que hay algo que está mal. ¿Sí? Podés tener también desbalance metabólico con colesterol normal. No quiere decir que si vos comes muy mal y tu colesterol está normal, es que estés libre de tener enfermedades. No. ¿Sí? Diabetes, principalmente desbalance metabólico por la mala alimentación. Hipertensión, generalmente carencia de micronutrientes, más inflamación. Enfermedad cardiovascular, lo mismo. Entonces, olvídense que el colesterol es el malo de la película. Hace 10 años escuché a la persona que más sabe de colesterol del mundo, escuché, quiere decir que lo fui a ver en vivo,
a Estados Unidos, y este hombre dijo que el colesterol no era ningún factor de riesgo, que simplemente era un marcador de enfermedad, que es como que vos estés conduciendo a tu auto de repente te prende, ¿sí? O la aguja de temperatura empieza a subir, a subir, a subir, como que está alto, y vos tapes, ¿sí? El indicador que la temperatura está muy alto, y seguís andando hasta que llega un momento que el motor, ¿qué va a pasar? Se va a fundir, se va a quemar. ¿Está bien? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué quiere decir que tapamos? Que lo que hacemos es tomar medicamentos para que baje el colesterol, pero el fuego en tu cuerpo sigue. El proceso inflamatorio sigue igual, el riesgo de enfermedades sigue igual. Espero que se haya entendido. Y esto es lo que les decía antes. ¿Ven que dice célula? Yo estoy hablando con ustedes gracias a la información que sale del cerebro, que es a través de las células, gracias a los músculos de la garganta, de la boca, de las cuerdas vocales, que son células, o sea, todas las funciones del cuerpo las realizan las células, que se agrupan en diferentes órganos o tejidos. Entonces, la unidad funcional de tu cuerpo son células. Tenemos trillones de células en todo el cuerpo. Esto es una célula. Siempre pensamos que esta partecita del medio, el núcleo, donde está el ADN, ¿sí? Donde están los genes, era lo más importante, porque lo que decían los genes era lo que se iba a expresar. Si tenías un gen, si tu familia, no sé, había gente que había tenido cáncer de mama, seguramente vos podías tener o tenías más riesgo de tener cáncer de mama. Sí puede ser que tengas más riesgo, pero no quiere decir que lo vas a desarrollar. Los genes se expresan por estímulos del ambiente. ¿Qué es estímulos del ambiente? Por ejemplo, el estrés es un estímulo del ambiente. La comida es un estímulo del ambiente. El cigarrillo es un estímulo del ambiente. Mis padres tuvieron cáncer de pulmón y enfermedad cardiovascular. ¿Fumaban? Sí. ¿Lo voy a desarrollar? ¿Fumás? No, no lo vas a desarrollar. Tus genes no lo van a expresar. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los genes se expresan la información que generalmente viene de la membrana. ¿Sí? Es como que yo quiero, construir un edificio. ¿Está bien? Tengo todos los obreros ahí. Y los obreros son los genes, son los que van a construir el edificio. Pero el arquitecto, no sé si maestro mayor de obras, no sé por qué me metí en la arquitectura, son los que dan la información. Por lo tanto, lo más importante, lo que le llaman el cerebro de la célula, no son los genes, no es el ADN, no es el núcleo, sino que es la membrana. Y la membrana es lo que está en contacto también con el exterior. Entonces, cuando ustedes ven el dibujo de abajo, van a ver que la parte del medio es amarilla, porque son grasas. Son los lípidos de membrana. Esto que ven en celeste son diferentes receptores, canales, en donde ellos reciben una señal. ¿Qué quiere decir recibir una señal? ¡Ey, está comiendo muy bien! ¡Ey, está comiendo muy mal! Esa señal se transmite para dentro de la célula y el núcleo, el ADN, expresa inflamación o expresa no inflamación. No tengo ni idea si fui claro o no. Espero que haya sido claro. La membrana es la que recibe la información y la membrana es la que manda la información adentro de la célula para que se exprese, ¿sí? el ADN y surgen enfermedades o no surgen enfermedades. Y después vamos a hablar un poquito más sobre esto. Pero ustedes, como ven acá, van a ver que toda la membrana, casi toda la membrana es amarilla, porque son grasas. Por eso es la fuente principal, o sea, la estructura principal de la membrana celular es la grasa. Y el cerebro de la célula no se considera más el ADN, sino que se considera la membrana, que es la que recibe y manda órdenes. ¿Está bien? Este es un trabajo, no importa si no lo entienden. Miren, abajo donde dice 100, 150, 200, es el valor de colesterol. Del otro lado dice 0, 5, 10, 15. Eso es mortalidad. ¿Está bien? Y lo de abajo es colesterol. Fíjense que hay poblaciones
la de abajo de todo, Japón, que no importa el valor de colesterol que tengan, y si sube su valor de colesterol, no aumenta la mortalidad. En cambio, países, ¿sí?, como Norteamérica, y nosotros tenemos el mismo comportamiento, las mismas conductas, cuanto más colesterol, más mortalidad. Pero el colesterol acá sube por otras cuestiones, que es lo que te dije yo, un desbalance metabólico. Entonces, el colesterol, si está normal, bárbaro, pero si está alto, simplemente te está marcando que hay un proceso, un desbalance metabólico y que hay un proceso inflamatorio en tu cuerpo. Si lo tenés normal, no quiere decir que no haya un proceso inflamatorio. Si lo tenés alto, quiere decir que sí está seguro ese proceso inflamatorio. Y esto es lo que le decía antes. ¿Qué hacemos nosotros? Medicamentos, como todo. Tapamos síntomas con todo. Eso es la medicina que nos enseñaron, la medicina tradicional, a tapar síntomas. Es una medicina que nos educó sobre la enfermedad, no nos educó sobre la salud. Nos educó sobre la enfermedad, que para lo agudo es una medicina recontra eficiente que salva vidas, que te permite vivir muchos más años, pero para lo crónico no estamos actuando correctamente. Hoy la droga más vendida del mundo, adivinen cuál es, la droga para el colesterol. ¿Sí? Y simplemente lo que está haciendo, lo que decíamos antes, te está tapando la alarma contra incendio. ¿Qué tenemos que corregirlo? Con la alimentación. Y uno siempre pone el salmón, y lo quiero aclarar. Los salmones que comemos nosotros no son nada saludables. O sea, mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Hay muchas noticias buenas, hay un montón de cosas saludables para consumir, pero bueno, hay cosas que les tengo que decir. El salmón que comemos nosotros es bastante malo. No es saludable. No busquen el salmón como una fuente saludable de grasa, de proteína, de omega 3, porque los salmones que comemos nosotros, los pescados que comemos nosotros, vienen generalmente de criaderos, de cultivo, en donde están todos amontonados, donde comen alimento basado en maíz, donde los aceites son vegetales, donde los omegas no son buenos, y como están en piletones y todo, generalmente tienen que tirar antibiótico y todo, porque si se infectan todos. Qué mala noticia. El sushi no pasa nada porque es poquito. Bien, las grasas son beneficiosas o perjudiciales, ya les contesté. ¿Cómo estamos de hora? Porque si veo que me paso mucho, la seguimos la que viene. No, estoy bien. Bueno, fuentes vegetales. A ver, el hombre casi no consumía grasas de origen vegetal. Podía consumir grasas de semillas. Los vegetales tienen muy poca cantidad de grasa, pero no era de encontrar, o sea, ¿de dónde vienen la mayor parte de las grasas vegetales hoy? Del maíz y del trigo. Este hombre que ven acá, no tenía acceso a que encontraba maíz por todos lados, trigo por todos lados. Los aceites, las grasas de maíz y del trigo son malas. Y casi todas las grasas vegetales que comemos nosotros vienen derivadas del maíz y del trigo. Si este hombre comía grasa de origen animal. ¿Por qué? Porque cazaba y pescaba. No el hombre de la prehistoria, de las cavernas. No le estoy hablando de eso. Le estoy hablando, esperen que abro uno más. El ser humano que vive en zonas más tropicales. Por supuesto, estoy hablando del hombre de antes, no ahora que agarramos comida de cualquier lado. Pero ese hombre que tenía en las zonas tropicales acceso a un montón de vegetales, eh, no tenía acceso a mucha cantidad de grasa, salvo que consuma animales. ¿Se entiende lo que les digo? Y hoy pensamos que las grasas malas son las grasas de origen animal. Y el hombre se comía grasa principalmente de origen animal, vegetal casi no. O sea, no era que ese hombre decía, hey, ¿cómo fue la siembra del maíz? ¿Cómo fue la siembra del trigo? Porque no había. O sea, no había, algunas semillas podía comer, pero los vegetales casi no tienen grasa, por lo tanto, las grasas que comían eran de origen animal. Pero no se producía ese proceso inflamatorio que tenemos hoy. Eh, Hoy, ¿qué consumimos? Grandes cantidades de carbohidratos que el hombre antes no consumía, más grasas, disparan insulina y generan mucha acumulación de grasa, pero principalmente por los carbohidratos. Y las grasas que comemos hoy
sí son inflamatorias, por más que comamos grasa de origen animal, porque esos animales están alimentados principalmente a cereales, a maíz, a trigo, a esos granos que tienen grasas muy malas. Bien, grasas de origen animal. Hablamos un poquito recién. Grasas principalmente saturadas, por eso son, cuando uno las ve así son sólidas, por eso cuando las calentás ves que chorrea el aceite. Pero vámonos ahora a los polos, donde la gente tiene frío. ¿Se acuerdan del mapita de colesterol? Japón, una isla que come mucho pescado, eran los que menos, no importa el colesterol, de los que menos enfermedad cardiovascular tenían. Vámonos a los polos. ¿Cuántos vegetales puede haber ahí? Casi nada. ¿Sí? Tal vez del mar, ¿sí? Algunas hierbas, plantas del mar, pero no, ahí si vos ves eso, si encontrás algunos vegetales, es mínimo. ¿De dónde consumían las grasas de origen animal? Principalmente del mar, ¿sí? Focas, pescados, principalmente pescados y focas, era lo que ese hombre cazaba para comer. Otra cosa interesante, ¿no? Este hombre comía una vez al día o 2 veces al día, por eso tenía que consumir grandes cantidades de calorías, por eso consumía ese tipo de alimentos. O sea, lo que les quiero decir es que la naturaleza es perfecta. Ese hombre necesita mucha cantidad de grasa, frío, necesita más calorías, por eso consumía mucha grasa y la proteína siempre estuvo. Este hombre, que era más de las zonas tropicales, ¿sí? Consume también grasas, pero no en tanta cantidad, pero consume mucho más vegetales, fuente de energía rápida, por lo tanto consumía varias veces al día, porque recolectaba y podía consumir varias veces al día alimentos. Estos hombres no, es lo mismo que el animal. El mono puede estar comiendo a cada rato, pero el oso polar no está comiendo a cada rato. ¿Está bien? Y con el hombre pasa algo más o menos similar. Ahora, estos hombres consumen mucha grasa y mucha proteína, pero no mucho carbohidrato. Por lo tanto, a pesar de que consumen grandes cantidades de grasas, mucha más grasas que cualquiera, mucha grasa, grasa saturada, grasa de animales, son los que menos enfermedad cardiovascular tienen, los que menos enfermedades relacionadas a la inflamación crónica tienen, no tienen obesidad, porque tienen baja cantidad de insulina, porque no está asociado a grandes cantidades de carbohidratos. ¿Bien? Bien, entonces, ¿las grasas son buenas o son malas? Las grasas de animal. No son malas siempre y cuando sepamos de dónde viene ese animal. El otro día yo subí a mi historia, primero estoy comprando pollo, cuando compro pollo, que no solamente no tiene agroquímicos, ¿sí? Sino que se alimenta maíz, y el otro día me dijo, y además es no me acuerdo, biodinámico, me dijo. Le digo, ¿qué? No, es biodinámico. ¿Y qué quiere decir eso? No, que el pollo anda por todos lados. O sea, y se mueve, ¿no? Eh, entonces, esos animales comen otra cosa. Después me compré bife de chorizo, carne roja, que por supuesto la gente le tiene mucho miedo, pero el tema de la carne roja, todo depende de qué come el animal. ¿Está bien? Si el animal pastorea, para pastorear aparte tiene que caminar, si pastorea, las grasas que tienen no son malas. Si ese animal es de feedlot, come principalmente alimentos balanceados a base de maíz, la grasa que comen por el maíz es muy mala. Entonces, todo depende, no es que la carne roja sea mala, todo depende de cómo esté criado ese animal. No, seguramente hay gente vegetariana porque está muy de moda. Les cuento que no está ni bien ni mal. O sea, hoy está lleno de dietas y como digo, ¿no? Respeto porque muchos vegetarianos es más por un tema de cuidado del medio ambiente, de que están con un nivel de conciencia tal vez un poquito más alto por cuidar el medio ambiente. Pero la otra vez pensaba, la mejor manera de cuidar el medio ambiente no es no comer animales, sino evitar que la gente come feedlot. ¿Por qué? Porque esos animales están muy maltratados, porque están todos encerrados en un corral, están todos pegados, no se pueden mover, se contagian enfermedades, o sea, ese es el gran problema que tenemos hoy. Y destruyen los campos, porque la gran cantidad de todo lo que se siembra
es para alimentar a los animales que después nos comemos nosotros. No es que, bueno, siembran para comer vegetales nosotros, no, no. Entonces, vamos a hablar de los omega, pero la pregunta con respecto a los omegas tiene que ver cuál es el bueno, cuál es el malo, cómo es el 3, cómo es el 6, que ahora lo vamos a ver. Entonces, grasas malas, aceites de cocina, girasol y maíz, el que siempre nos vendieron sin colesterol y siempre pensamos que era bueno. Carnes alimentadas en feedlot, malísimas. Peces de criadero, alimentos procesados. Alimentos procesados es todo lo que compramos generalmente en el supermercado, además de hablar de la pizza y todo lo demás. Grasas buenas, peces de agua profunda, de mar, ¿sí? No criadero. Aceite de lino, canola, oliva, semilla de lino. Bueno, las semillas son buenas, pero no son de lo mejor de las grasas que podemos consumir, que son las de pescado o las de krill, cuando buscamos el omega, ¿no? No es que esas grasas no son malas, ¿está bien? Pero cuando hablamos del omega 3 y todo lo demás, van a ver que vienen de otro lado. Y los vegetales de hoja verde. Entonces, cuando yo le puse este dibujito acá, miren, cuando ustedes ven amarillo, ven el maíz, el trigo, es amarillo. El amarillo es omega 6, es proinflamatorio. Lo verde es omega 3, es antiinflamatorio. Si la vaca consume alimento balanceado, es maíz, trigo y todo lo más. Es grasas malas, proinflamatorios. Si la vaca consume pasto, ¿sí? Come pastorea, es grasas generalmente buenas, omega 3. ¿Está bien? Aunque la grasa saturada ya de por sí, la grasa animal tiene algo omega 6, pero es beneficioso para nuestra salud. Miren todas las cosas nuevas que se están llevando hoy. Beneficios, no, primero, vamos a hablar un poquito de los omega. Omega 6, recuerden que los omega son grasas poliinsaturadas esenciales, quiere decir que lo tenemos que buscar en nuestra dieta. Los omega son fundamentales porque son los que generan la respuesta de tu membrana celular. Si tu membrana celular está principalmente rica en omega 6, la respuesta va a ser proinflamatoria y eso va a generar un montón de enfermedades. Si la membrana celular es baja en omega 6, quiere decir que va a tener mucho omega 3, la respuesta es antiinflamatoria, ¿sí? Es como que uno sea rojo y el otro es verde, ¿está bien? Y evita enfermedades. Entonces, la relación de omega 6, omega 3, que tenía antes el hombre, era de 1 a 1, como mucho 2 a 1. Quiere decir que cada 1 de omega 6 se comía 1 de omega 3, o cada 2 de omega 6 se comía 1 de omega 3. ¿Está bien? Hasta 3 se puede tolerar. Más de 3 quiere decir que vos comas 4 de omega 6 y 1 de omega 3 en tu alimentación, es proinflamatorio. Nuestra alimentación de hoy es mucho más alta que eso. Y ahora vamos a ver cómo está nuestra alimentación de hoy. ¿Se entendió? Omega 6, proinflamatorio, proaterosclerótico, quiere decir que aterosclerótico, quiere decir que genera enfermedad de tus arterias, protrombótico, que genera trombos, el omega 3 todo lo contrario, antiinflamatorio, antitrombótico, todo lo contrario. ¿Sí? La relación que debería ser saludable es 1 a 1. Y ahora vamos a ver algunos alimentos y después vamos a ver cómo está la relación de la alimentación de hoy. Aceite de canola, la gente casi no consume, pero fíjense que es 20 omega 6, 10 de omega 3, quiere decir que es 2 a 1. Quiere decir que es una muy buena relación de ese aceite. Miren el maíz, 54 a 0. ¿Qué siembran en los campos? Maíz. ¿Qué siembran en los campos? Trigo. Por eso ellos son los que manejan muchas veces la información y te van a hablar de los aceites vegetales sin colesterol, para tu salud cardiovascular. Todo mentira. Algodón, ni hablemos del algodón porque creo que, no sé, nunca en mi vida había aceite de algodón, pero debe haber. Todo es cuestión de buscar. Aceite de pescado, miren cómo es el aceite de pescado, principalmente de agua fría, profunda, caballa, atún, salmón, ¿sí? 100 a 0. Es totalmente beneficioso para tu salud el aceite de pescado omega 3. Linaza, es bueno, tampoco nunca lo consumí, nunca lo busqué. El maní no tiene una buena relación de omegas, 32 a 0. Las hojas 51 a 7, no es tan malo, quiere decir que es más o menos
4, 5 a 1. 4, 5 a 1 es soja, pero miren el maíz, 54 a 0. Miren el girasol, 65 a 0. ¿Con qué creen que se hacen las tortas, las galletitas, la pizza, todo lo que vos comés? Con ese tipo de aceite. Las nueces, 52, 10. Quiere decir que la relación es más o menos 4 a 1. Por lo tanto, las nueces, dentro de todo, son bastante buenas. ¿Está bien? La alimentación que tenemos hoy de la civilización moderna es 20 a 1. 20 o 30 a 1, totalmente proinflamatorio. Y ahora vamos a ver esa alimentación proinflamatoria, estoy mirando ahora, esa alimentación proinflamatoria, ¿qué es lo que genera? ¿Por qué aceite de pescado de agua fría y de mar? Porque el aceite, o sea, las grasas más beneficiosas es el omega 3 de cadena larga. Habíamos dicho que los ácidos grasos son de 18 carbonos, pero el omega 3 de cadena larga es de 20 o 22 carbonos. Ah, bueno, ¿cómo puedo consumir el omega 3 de cadena larga? El único que puede hacer que el omega 3 se elongue es el pescado. El hígado del pescado tiene la característica de poder elongar el omega. Por eso es que nosotros necesitamos comer el pescado para comer esos ácidos grasos totalmente beneficiosos, que son los omega 3 de cadena larga, y que ustedes los van a encontrar como DHA y EPA, y por eso el omega 3 de chía, de lino y de todo lo que ustedes vean, no tiene los beneficios del omega 3 de pescado, o si sos vegetariano, de krill. ¿Está bien? O de algas, microalgas marinas, que podés llegar a encontrar también, y tiene que ser a ver, de alguna muy buena compañía. Te diría que acá en Argentina no creo que encuentre. Entonces, omega 3, beneficioso para salud cardiovascular, cerebro, Alzheimer y todo lo demás. Omega 3 que diga DHA y EPA, como el omega 3 que tenemos nosotros. ¿Está bien? El Rolais Line. Entonces, ¿recuerdan que les dije que las membranas eran principalmente grasa? Que esos lípidos de la membrana, nosotros con la alimentación podemos manejar qué tipo de lípido tenemos, porque si esas grasas de membrana son principalmente omega 6, generan inflamación en los tejidos, y esa inflamación en los tejidos genera enfermedades. Es una inflamación que es una inflamación leve pero crónica, y como es crónica, en el tiempo genera enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Miren lo que dice ahí. Enfermedad cardiovascular, cáncer, vamos a poner el asesino secreto. Y ahora les explico qué quiere decir. Y lo que dice ahí abajo es el sorprendente vínculo entre inflamación, generada principalmente por nuestra alimentación, y ataques cardíacos, cáncer, Alzheimer y otras enfermedades. ¿Qué puedo hacer para resolverlo? ¿No? Por supuesto que lo que tenés que hacer es cambiar tus lípidos de membrana. ¿Y cómo cambias tus lípidos de membrana? Con la alimentación. Si vos comés saludable, ese proceso inflamatorio que hoy genera, ahí dice, y otras enfermedades. Les agrego las otras enfermedades, además de ataque cardíaco, cáncer y Alzheimer, que es la diabetes, que son las artritis, que son las enfermedades inflamatorias pulmonares, pero igual, o sea, las enfermedades más comunes es por ese proceso inflamatorio. Hoy la comida está generando casi todos los problemas de salud. Hoy la comida puede evitarte todos los problemas de salud. O sea, todo es decisión tuya. ¿Qué es lo que vos elegís? Primero, encontrar la información correcta. Pero hoy está en todos lados la información, ¿no? Podés encontrar algo que digas, ah, esto es correcto, pero si vos seguís leyendo, vas a sacar tus propias conclusiones, te vas a dar cuenta realmente por dónde va, ¿no? Porque hoy, como decíamos, hay tanto marketing que uno tiene que buscar mucha información para empezar a entender realmente. Hoy esta alimentación nos lleva a esta relación de omegas. Esto es lo que les dije, cómo está tu membrana celular, ¿sí? Cómo está tu red de omega, vamos más rápido con esto. Si la mayor parte es omega 6, la información que va a ir adentro de la membrana es inflamación y eso va a generar enfermedades. Y si es bajo en omega 6, todo lo contrario, salud. Este trabajo, vamos a la ciencia, miren este trabajo. Abajo dice porcentaje, ¿sí? Acá, no sé si se ve mi flecha. N6, omega 6.
en los tejidos. En los tejidos quiere decir que ellos miden el omega 6 de la membrana. ¿Está bien? Miren los países que tienen menos cantidad de omega 6, que es lo que está abajo. 20% de omega 6, 30% de omega 6 o 40% de omega 6 en la membrana. No más. ¿Sí? Groenlandia. ¿Qué quiere decir? Groenlandia, ¿dónde está? En un lugar extremadamente frío, la mitad de Groenlandia hay hielo, es una isla que está rodeada de mar, entonces imagínense qué comen. Pero come muchas grasas y es de origen animal y tiene muchísimo colesterol. Bueno, miren acá, son los que menos enfermedad cardiovascular tienen, los que menos mortalidad tienen. Japón, como habíamos dicho, lo mismo, vámonos para arriba. Estados Unidos, nosotros nos tenemos que poner al nivel de Estados Unidos. Fíjense la cantidad de omega 6 que tenemos en nuestra membrana, 60, 70, 80%, y por lo tanto va a haber muchas más enfermedades crónicas, mucho más inflamación y mucho más riesgo. Voy a ir más rápido porque por querer ser claro, a veces se me pasa el tiempo. Esto es del libro de Ignerro, Premio Nobel de Medicina del año 1998. Lo tenemos dentro de nuestra compañía. Y él habla de ácidos grasos esenciales. ¿Qué quiere decir esencial? Lo que dije, que es esencial que lo consumas porque el cuerpo no lo fabrica. Y lo que hablamos del EPA y DHA, ácidos grasos cadena larga. Un estudio realizado por Harvard determinó que más de 84.000 personas mueren cada año debido a deficiencia de ácidos grasos omega 3. Los expertos estiman que casi el 80% de la población no ingiere cantidades necesarias o suficientes de ácidos grasos omega 3. Nuestras células están rodeadas de envoltura grasa y los ácidos grasos omega 3 ayudan a mantener nuestra membrana celular saludable, flexible y en buen funcionamiento, y el organismo utiliza los ácidos grasos omega 3 para producir sustancias antiinflamatorias naturales denominadas prostaglandinas. O sea, si tu membrana es rica en omega 3, va a generar las prostaglandinas antiinflamatorias. Beneficios: antitrombótico, antiaterogénico, mejora la presión arterial, mejora la función endotelial, quiere decir de las arterias, previene la enfermedad cardiovascular, el accidente cerebrovascular, mejora la hipertensión arterial, mejora la función cerebral y es antiinflamatorio. Y para terminar, ¿por qué los suplementos nutricionales generan tanto beneficio? Cuando vos consumís el batido nutricional, decís, bueno, pero el batido nutricional me aporta omega 3. No, no te aporta omega 3. Pero te mejora la relación totalmente. ¿Por qué? Porque el batido nutricional no tiene omega 6. Es muy bajo en grasa, y cuando vos tomás el batido como un ayuno saludable, como hace 12 años que yo lo tomo, y mis hijos también, el otro día, muy loco, ¿no? Mi hijo tiene 15 años, le digo, para vos no es normal un café con leche, un Nesquik con tostadas, ¿no? Y me miró como, no, nunca en su vida, para él, desde que tiene 3 años, que un batido nutricional es su desayuno. ¿Qué pasa cuando vos tomás 2 batidos por día? Algunos tomamos más, pero generalmente ese batido que reemplaza, galletitas, tostadas, no desayunar, o sea, pero generalmente reemplaza comidas de mala calidad. Entonces, ¿qué pasa con los omega 6? Bajás la cantidad de omega 6. ¿Tá? La proteína te ayuda a controlar el apetito. ¿Y qué pasa cuando vos consumís el Herbalife Line, las cápsulas de aceite de pescado, de omega 3 DHA y EPA? Aumentás la cantidad de omega 3. Entonces, el batido por un lado te baja los omega 6, el Herbalife Line por otro lado te sube el omega 3. Cuando yo estuve en Estados Unidos, Ignerro Premio Nobel de Medicina, Hiver, director del Centro de Nutrición Humana de la UCLA, decían la cantidad de omega que ellos tomaban, nosotros tomamos 2 por día, a veces 3, yo tomo más, pero ellos hablaban de que tomaban 15. Dije, evidentemente, el omega 3 tiene funciones muy poderosas. Me acuerdo que una vez leí un trabajo y que decía que el omega 3 salva más vidas que los cardiodefibriladores. Previene la muerte súbita, o sea, mucho más que o sea, el cardiodefibrilador no es que la previene, pero si vos tenés una muerte súbita, un paro cardíaco en un lugar donde hay un cardiodefibrilador o llamás, puede llegar a salvarte la vida, pero se comprobó que el consumo omega 3 previene la muerte súbita y salva mucho más vidas
que los cardiodefibriladores. ¿Qué hace? Mejora la relación. No voy a hablar de todo esto, ¿no? Porque se me está yendo el tiempo, pero recuerden una cosa, el exceso de calorías genera a la inflamación crónica leve una inflamación aguda. Por eso las fechas de mayor cantidad de infartos es Navidad, Año Nuevo, donde la gente come mucha más cantidad de comida. Vamos a pasarlo. Recuerden que tenemos todo lo que es la educación nutricional, centros de bienestar por varios lados, que hacen actividad física, que te permiten hacerte tu escáner corporal, que eso sí es valioso, no medirte el colesterol, sí hacerte tu escáner corporal y tu evaluación nutricional, porque ahí te voy a decir qué grado de inflamación tenés, no solo yo, sino todas las personas que estamos en esto. Si tu escáner corporal te está hablando de un porcentaje de grasa alto, de grasa visceral alta, generalmente estás en problemas. Si sos joven, ¿sí? O estás delgado y tu grasa visceral y tu grasa total está bajo, pero no se relaciona con una buena alimentación, porque hay gente joven que come muy mal y cuando se hace el escáner la grasa le baja. Eso no quiere decir que no tengas ese proceso inflamatorio crónico. ¿Está bien? Pero sí grasa visceral alta, sí te asegura que tenés un proceso inflamatorio crónico, sí o sí. El escáner y la encuesta nutricional es la mejor medida para saber realmente cómo estás. Esto vamos a pasar. Ya contamos el resultado de Marce. Bien. Finalicé. Menos mal que me avisaron rápido que estaba sin micrófono. Y ahora sí, son 23:05. Hasta 23:15 respondo preguntas.